Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mañana llega el Papa al Perú y como ustedes imaginarán, la agenda periodística se va a concentrar en su visita. Estamos nosotros listos para viajar a Madre de Dios esta misma tarde y transmitir el programa de mañana desde Puerto Maldonado y obviamente el programa del viernes también desde Puerto Maldonado. Pero hoy quería hablar de lo que se queda pendiente. La visita del Papa marca un paréntesis, una tregua política de 3 días. Se pensaba que en otras circunstancias esto hubiera sido mucho más largo, ¿no es cierto?, en cuanto a traer un espacio de tranquilidad. Lamentablemente, desde que el presidente de la República nos robó la Navidad, es difícil que las autoridades religiosas puedan tener la capacidad de imponer ese clima de paz que necesitaría tanto el Perú. El lunes volvemos a la beligerancia y de eso estoy segura. Sin embargo, hay que decir que hay que cuidarnos de los falsos profetas. ¿Y a qué me refiero? Mientras el Papa esté presente en el Perú, todos los políticos van a querer salir en la foto. Lo más pegadito posible, mejor. Los ministros, la primera ministra, el presidente de la República, por supuesto, va a salir en todas las figuritas y obviamente todos los congresistas de todas las tiendas políticas, los líderes políticos, etc. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay tantos problemas con nuestra fe en el Perú y en el mundo, yo soy católica, pues de igual manera los políticos saben que todavía la mayoría del pueblo católico la mayoría del pueblo peruano es católico y quieren congraciarse con él a través de una figura tan importante para todos como es la de Francisco. Mucho cuidado. Yo ayer en Twitter les he dicho a todos que hagamos la operación tomatazo. Cuando ustedes vean al político que se cuelga del Papa, pues le ponemos un tomate en Twitter. Hay unos emoticones se llaman, les pones un tomate y vamos a ver el domingo en la noche o el lunes en la mañana cuántos tomatazos ha recibido cada político por andar colgándose del Papa. Por ejemplo, el presidente de la República ayer dice que espera que la visita del Papa nos lleve al camino de la paz. La paz solo se alcanza desde la justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz. Es decir, la profunda injusticia genera siempre la beligerancia, el conflicto y la desazón y finalmente la guerra. La injusticia es el origen del conflicto. Si uno quiere paz, tiene que haber justicia. El primero en haber faltado a ese principio básico ha sido el presidente de la República. Por supuesto, la respuesta en redes ha sido feroz. Más o menos lo mismo que les acabo de decir. No se cuelguen del prestigio del Papa para ser llamados a la paz, cuando no entienden ni siquiera que lo que hicieron el 24 de diciembre es un acto de profunda injusticia. Entonces, vamos a tener que tener cuidado. ¿Queda una agenda pendiente complicadísima para la política peruana para el lunes? Por supuesto que queda. No va a desaparecer. Estas próximas semanas vamos a saber mucho más sobre los testimonios establecidos ya y que se comenzarán a recoger en Brasil de Jorge Barata y de otros miembros de la organización Odebrecht en cuanto a las coimas pagadas en el Perú. Ya se sabe más hoy de la reproducción de estos esquemas, ¿no es cierto?, de coimas para obra pública, o sea, les ha llamado en la prensa el Club de las Constructoras, pero lo que se refiere es a lo mismo, es decir, a un cartel de constructoras que se coluden para obtener obra pública, pactando sus precios de manera previa y luego repartiéndose las obras en contubernio con funcionarios. Ese esquema importado, y que siempre ha existido, lamentablemente, nos lo dicen muchos, en la construcción de obra pública, pues estás comenzando a ser aclarado, comenzando a ser puesto en evidencia por la Fiscalía y puesto en evidencia ante las autoridades penales. De eso vamos a saber mucho más y también de financiamiento de partidos políticos a través de la empresa Odebrecht, que es lo que se viene y que va a atacar directamente a aquellos que tienen la misma situación que Ollanta y Nadine Heredia, pero que no están presos, es decir, Alan García y Keiko Fujimori, y por supuesto, en la caricatura de Carlín de hoy, lo recuerdan bien, el alcalde de Lima, el señor Castañeda. Entonces, ¿hay una agenda de corrupción en el Perú? Sí, importante para todos los periodistas y que se va a seguir en las próximas semanas. ¿Esa agenda de corrupción puede poner en peligro la gobernabilidad? Sí,
Por supuesto que sí. Porque el ataque del fujimorismo de Keiko hacia el presidente de la República tiene como excusa esa, la corrupción del presidente de la República. Si hay nuevas revelaciones sobre esta materia que alcancen al presidente de la República, ya no habrá Nuevo Perú, ya no habrá Alianza para el Progreso, ya no habrán los votos en el Congreso para defender al presidente de la República de una inminente vacancia. Entonces, estas noticias van a ser muy importantes en las próximas semanas, sí. Y también lo que se revele, ¿no es cierto?, respecto al indulto. Hoy el Ministerio de Justicia anuncia que acepta, que le queda, enviar el expediente completo del indulto de Alberto Fujimori a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se lo ha negado a la Defensoría del Pueblo. Se lo ha negado a las congresistas Glavi y Wilka, que lo pidieron por vía oficial, sobre todo la parte médica. Se lo ha negado en todo momento. A las autoridades peruanas no le queda más remedio que entregarlo. Y lo entregará. La Corte Interamericana se reúne el 2 de febrero en audiencia pública. Escucha a las partes. ¿Quiénes son las partes? El Estado peruano y sus agentes y los abogados de las víctimas, que van a hablar justamente de la vulneración del derecho a la justicia, porque se esperaba que se cumpliera la condena completa impuesta por la justicia peruana. Luego la Corte tiene 2 o 3 semanas para emitir una resolución que puede señalar que el indulto ha sido incorrectamente otorgado porque de las pruebas remitidas es evidente que se han festinado trámites que, entre otras cosas, por ejemplo, la Comisión de Gracias Presidenciales nunca visitó al reo en cárcel, por ejemplo, y que las certificaciones médicas no son correctas ni adecuadas para la verdadera salud de Alberto Fujimori, que ayer fue dado de alta nuevamente luego de un reingreso al Hospital Centenario. Por lo tanto, el Papa pone un paréntesis, pero no resuelve, ¿no es cierto?, estos problemas que vamos a tener que resolver los peruanos en las próximas semanas. Y luego de todo esto, también, por supuesto, otras leyes importantes que no se están mirando con atención y que son gravísimas. Y me refiero al caso de las universidades. Hoy venció la moratoria, por lo tanto, cualquiera puede pedir en el Congreso la creación de una universidad. Hay como 50 proyectos de ley en trámite. El número de universidades en el Perú públicas no puede seguir creciendo sin el financiamiento adecuado, sin los profesores, sin la infraestructura. Crear en el papel una universidad es crear una mentira para el pueblo. La moratoria tiene que continuar hasta que el Estado no pueda atender correctamente las universidades que hoy tiene. El papel de Lorena Macías en SUNEDU ha sido muy importante porque no están todavía estableciendo, ¿no es cierto?, calidad educativa. Están trabajando en un piso mínimo, pero mínimo, estándares mínimos para universidades públicas y privadas para que no sean una estafa. Y todavía falta el proceso final, que es el de la depuración. ¿Quiénes no pasan esos estándares mínimos? El mandato de Lorena Macías está por vencer y obviamente hay el temor generalizado de que Idel Wexler, un opositor tenaz de la SUNEDU, quiera removerla del cargo y poner una persona que se acomode a los intereses particulares de los propietarios de universidades que tienen presencia en el Congreso de la República. Eso preocupa muchísimo. Esta es una reforma que va a demorar 10 años por lo menos, no tiene ni 3 de empezada. Se necesita mucho más trabajo. Si estás removiendo a los funcionarios para colocar otros que se adapten a los intereses de los propietarios de negocios sumamente lucrativos, pues no estás haciendo nada por la mejora de la calidad de la universidad peruana. Y así hay varios temas legislativos en los cuales todo ha quedado en suspenso porque la legislatura se ha suspendido, pero obviamente la Comisión Permanente puede hacer algo al respecto. Y esperamos que el ministro de Educación, severamente cuestionado ya a estas alturas, comience a darse cuenta que lo poco que queda de la reforma educativa estaba ya en la SUNEDU. Si también se va a volar eso, bueno, ya no queda nada. Hay protestas al respecto y sobre eso seguiremos hablando también la próxima semana, de todas maneras. Mientras tanto, escuchar el mensaje del Papa, para los que son católicos y para los que no lo son, porque puede ser interesante, con, ¿no es cierto?, una mirada de lo que nosotros los católicos podemos hacer. No de lo que el Papa va a hacer por nosotros, no de lo que un obispo o un sacerdote puede hacer por la Iglesia. La Iglesia somos todos.
Entonces hay que escuchar al Papa pensando en que esa reflexión nos lleve a nosotros a actuar. Mañana desde Puerto Maldonado. No se lo pierdan, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo salga muy bien. Va a ser un programa de 2 horas y empezamos a las 8 de la mañana, así que va a ser mucho más tempranito. Y el viernes también se ha cambiado el cronograma y por lo tanto el Papa llegará temprano a Puerto Maldonado. Está lloviendo en las tardes, así que estaremos transmitiendo también desde las 8 de la mañana desde el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado con 3.500 autoridades nativas que vienen especialmente a encontrarse con el Papa. Luego de este programa viene Sigrid y viene Pedro Cateriano, así que no se lo pierdan, está recién llegadito de Madrid y les va a contar, por supuesto, cosas muy interesantes sobre el famoso indulto y lo que le dijeron a él como a mí, que no venía ningún indulto. Muy bien, en La República ha publicado un libro, Yo soy Francisco, vida y obra del Papa de la Gente, por supuesto está a disposición de ustedes, de los interesados. Y también agradecerle, como siempre, a Motivos Spa. Nos vemos mañana desde Puerto Maldonado, pasado desde Puerto Maldonado, y el lunes regresamos a esta vida cotidiana, ¿no es cierto?, de la cual nos vamos a alejar solamente, haciendo un paréntesis, por 3 días. Volvemos.